Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo José Muy, pero Moreno muy del buenos días, Ministerio queridos Conéctate a hermanos. Soy Jesús. su hermano José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy es 23 de abril del año Hoy es 2023. 23 de abril del Nos año toca estudiar 2023. Hot 29 Nos toca estudiar Hot 29 y el objetivo es convertirnos en modelo y el para ser objetivo es imitados por otros. convertirnos en modelo para ser imitados por otros. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Oremos. Señor, por permitirnos Nuestro en Dios que esta estás en el hora cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora reiniciar la transmisión. Oramos, buen Dios, reiniciar la transmisión. por su dirección, Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. por su dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces con Vamos entonces con la Biblia al día. Versículo para memorizar. Los que me oían Versículo para hablaban bien de memorizar. mí. Los que me oían veían hablaban bien de me mí. alababan. Los que me Job veían 29:11. me alababan. En Job 29:11. El ministerio de Jesús presenta. El ministerio de Jesús presenta. Escuchemos. Job 29:11. Escuchemos. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, capítulo 29. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Libro de Job, capítulo 29. Lea cada día un capítulo de la Biblia.
me hará sabio para su salvación. Amén. Vamos con el análisis de este capítulo, comenzando con el pastor Adolfo Apaza. ¿Alguna vez has conocido personas que constantemente dicen cosas como en los viejos tiempos las cosas eran mejores? O en mi tiempo esto nunca sucedería. Estas son personas con características nostálgicas. La nostalgia es una palabra que describe una sensación de anhelo idealizada por momentos vividos en el pasado. Se asocia con un intenso deseo de regresar, impulsado por recuerdos de tiempos felices y viejas relaciones sociales. Las personas nostálgicas generalmente reciclan el pasado, eliminan lo malo y presentan una imagen perfecta. El problema con la nostalgia es que además de ser irreal, se aferra a un pasado que nunca volverá y termina sacrificando el presente comprometiendo el futuro. El capítulo 29 del libro de Job es un lamento para alguien que desea regresar al pasado. Sus palabras iniciales dicen: desearía ser como era en los últimos meses. Es fácil entender el deseo de Job. De hecho, su momento no era bueno. Pero llorar y apreciar el anhelo de un pasado glorioso no minimiza el dolor del presente. Probablemente solo lo aumentará. Si Job sabía que su presente era más importante que su pasado, si descubría que estaba en medio de un gran conflicto en el que era observado de cerca en todo el universo, si imaginaba que su conducta actual contribuiría a la defensa de Dios o a la acusación de Satanás, Job nunca descuidaría la importancia del presente. ¿Sabes? Sean cuales sean las circunstancias del presente, es todo lo que tienes. Y para que puedas avanzar en la vida, tendrás que dejar de lado lo que sucedió y avanzar hacia nuevos horizontes, trazar nuevos planes, enfrentar nuevos desafíos. Para que esto suceda, será necesario dejar ir los momentos felices almacenados en el armario de los recuerdos. Son útiles porque nos traen alegrías ya vividas, pero cuando se mantienen en nuestro pensamiento, nos dejan cautivos a una vida basada en el pasado. Necesitamos vivir más hoy y no ayer. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Quien vive en el pasado es un museo. Aquello es una verdad. No podemos vivir simplemente regocijándonos en lo que ha pasado. Necesitamos ir en busca de nuevos logros. Como alguien dijo una vez, el pasado es historia. El futuro es un misterio. El hoy es un regalo. Es por eso que se llama presente. A continuación tendremos la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, con el análisis de Job 28. No, perdón, Job 29. Contrario a lo que diga la pantalla. Hay un doble error ahí, pero bueno. Convertirnos en modelo para ser imitados por otros. El versículo para memorizar es el versículo 11. Los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Veamos cómo sale. Vamos con más. Ahí está. Como refugio en la tormenta. Esta emisora
y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Job capítulo 29 nos invita a convertirnos en modelo para ser imitados por otros. Versículo 11. Los que me oían hablaban bien de mí, los que me veían me alababan. Job rememoró las características que poseía. Primero, las personas lo respetaban. Los jóvenes le hacían reverencia y los ancianos se ponían de pie. No era costumbre que los ancianos se pongan de pie, ya que merecían todo el respeto. Sin embargo, Job era tan admirado que los ancianos no respetaban las normas y se ponían de pie para darle la bienvenida. 2. Gozaba de autoridad al hablar. Sus coterráneos aceptaban sus palabras como autoritativas porque hablaba con solvencia y sus consejos eran sabios. 3. Practicaba la justicia. No participaba de injusticias, ya que su vestuario era la justicia. 4. Ayudaba a los necesitados. Socorría a los que sufrían limitaciones y era apoyo para los desposeídos. 5. Era protector de los desposeídos. Defendía a los extranjeros y socorría a los pobres. En primer lugar, hablaba en forma apropiada y las personas que lo rodeaban lo admiraban. 6. Impartía sabiduría. Las personas recibían palabras de ánimo. Y 7. Sonreía. Su sonrisa animaba a los débiles y contagiaba alegría y felicidad. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 310. La vida de los obreros de Cristo debieran ser de tal naturaleza que los incrédulos, al ver su santo comportamiento y conversación circunspecta, puedan ser encantados por la fe que produce tales resultados. Si tienen un sentido de responsabilidad individual ante Dios, buscarán las oportunidades de trabajar y brillarán como luces en el mundo. Serán ejemplos de sinceridad y de fervor celoso al realizar el plan de Dios para la salvación de las almas. Si los pobres, los que no tienen instrucción, se deciden, pueden convertirse en estudiantes en la escuela de Cristo y Él les enseñará verdadera sabiduría. La vida de humildad, la confianza semejante a la de un niño, la verdadera piedad, la verdadera religión serán efectivas en su influencia sobre otros. Los que han recibido la unción celestial avanzarán con un espíritu semejante al de Cristo, buscando la oportunidad de entrar en conversación con otros y revelarles el conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, y cuyo conocimiento es vida eterna. Llegarán a ser epístolas vivientes que revelen la luz del mundo a la humanidad. Oremos. Dios nuestro, te pedimos que nos transformes para que seamos íntegros como Job. Que lo que hablemos sea para edificar, para ayudar y para mejorar la vida de las personas que nos rodean. Que tu nombre sea alabado por nuestra conducta. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Del comentario bíblico adventista tenemos que aprendemos
de la historia de Job en la Biblia, capítulo 29. En el versículo 1, el comentario bíblico adventista nos resalta la oración. Volvió Job a reanudar su discurso. Destaca aquí este versículo lo siguiente. Job deja su profunda meditación acerca de la naturaleza de la verdadera sabiduría y el contraste entre los logros del hombre y la sabiduría infinita de Dios para considerar otro contraste que abarca los capítulos 29 y 30. Aquí trata de lo que él mismo era y de lo que ahora es. Su prosperidad anterior y la condición a que ha quedado reducido. Con la descripción de su vida anterior, registrada en el capítulo 29, responde esencialmente a las acusaciones de sus amigos en cuanto a su carácter y conducta. La frase del versículo 2 que nos llama la atención es: en los meses pasados, y Dios me guardaba. En la primera de ellas, ¿a qué se refiere? Nadie jamás ha anhelado tanto como Job volver a los viejos tiempos. Pocos han sufrido un desastre más súbito y completo, y han tenido mayor motivo para añorar el pasado. Bajo la expresión Dios me aguardaba, en esta expresión no solo puede verse el anhelo de gozar de las bendiciones materiales del pasado, sino el ansia de volver a disfrutar del cuidado de Dios. El clamor de Job es el de un niño huérfano. El libro de Apocalipsis nos presenta la primera iglesia en el mensaje de las 7 iglesias. Y a la primera iglesia, a la iglesia de Efeso, se le dice que tengo algo contra ti. Ha dejado tu primer amor. Cuando leemos el versículo 2 del capítulo 29 de Job, nos da la impresión como que Job piensa que él ha dejado su primer amor, al igual que la iglesia de Efeso. El clamor de Job es como el de un niño huérfano. Me han dejado solo, he quedado solo. No sabe por qué, pero siente que está solo. Anhela los meses pasados. Ansía que el tiempo retroceda. En el versículo 3 usa la expresión lámpara. Una palabra que es bien conocida en el mundo cristiano. Usted puede revisar
el Salmo 119, 105. Vamos a mirar, a ver. Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Job asocia la palabra de Dios como una lámpara. Compárese con el capítulo 18, el versículo 6, el capítulo 21 y el versículo 17. Otra vez la podemos ver en el capítulo 18 y el versículo 28. Dios había sido una luz para Job, pero súbitamente se había apartado, dejándolo sumido en la oscuridad. Como dijimos en el versículo anterior, el versículo 2, cuando recuerda la luz, anhela. La anhela y contra toda esperanza espera encontrarla otra vez. Así lo expresa más tarde el salmista en Proverbios, perdón, el rey Salomón en Proverbios 27, cuando dice, Proverbios 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es por eso que Job anhela que regrese esa lámpara, que regrese ese espíritu, que regrese esa voz, que regrese esa luz que lo iluminaba y que le mostraba. En el versículo 4, dos expresiones llaman nuestra atención. En los días de mi juventud, la primera de ellas. En Hebreos, en los días de mi otoño, dice la Biblia Jerusalén. Quizás no se refiera a los días de su edad madura, a la cual había llegado cuando le sobrevinieron sus calamidades. En el mismo versículo se encuentra la frase el favor. Otra vez en hebreo es la palabra sop o consejo, lo que insinúa una amistad íntima. La Biblia Jerusalén refleja la traducción de la Septuaginta y dice, cuando hallaba Dios mi tienda, José representaba a Dios como un amigo que llegaba a su tienda, le visitaba y así disfrutaba de su compañerismo y compartía los planes divinos. Ahora, ¿le parece que Dios lo ha pasado por alto?
Esto es motivo de tristeza en la vida de Job. Job ya no comprende sus caminos. Pareciera haber dejado de escuchar la voz de Dios, pues lo ha dejado que sufra solo, sin darle una explicación del motivo de ese sufrimiento. Es que Dios no tiene por qué explicarnos lo que nos está pasando, pero nosotros, cual hombres naturales, exigimos de Dios una explicación. Lo mismo hizo Job. En el versículo 5, aún estaba conmigo. Por causa de su aflicción, Job había llegado a pensar que el Omnipotente ya no lo acompañaba. Lo vimos en el capítulo 6, versículo 4, en el 7, versículo 19, en el 9, versículo 17 y en el 10, versículo 16. Pareciese estar convencido de que Dios lo había abandonado. En ningún momento Job piensa que él abandonó a Dios. Y en eso estaba correcto. Job no había abandonado a Dios, pero Dios tampoco lo había abandonado a él. Amigo mío, tú que estás privado de libertad o estás en una cama con una enfermedad terminal, ni tú has abandonado a Dios, ni Dios te ha abandonado a ti. En este mismo versículo aparece la expresión mis hijos. En este versículo aparecen en forma paralela las dos vicisitudes que más habían entristecido a Job. Primera, la aparente retracción de la amistad de Job, de Dios, que ya hemos visto, y la pérdida de sus hijos. La mayor felicidad lleva en sí la posibilidad de la mayor tristeza. Es la desaparición de las mayores bendiciones la que deja el mayor vacío. No digo que Job haya puesto sus esperanzas en las cosas materiales o en la familia, pero sí te digo que la mayoría de nosotros cometemos ese error, ponemos nuestras esperanzas en los logros terrenales, en las metas terrenales, en nuestros hijos. He escuchado padres decir, mi esperanza es mi hijo. Cuando se gradúe y consiga un trabajo, saldré de esta condición en la que me encuentro. Porque la mayor felicidad lleva en sí la posibilidad de la mayor tristeza. Cuando desaparece tu mayor felicidad, desaparecen también todas tus esperanzas. De allí que Job había puesto sus esperanzas en sus hijos. El versículo 6 menciona un ingrediente que lleva varias, el cual aparece con diferentes términos, como es leche. La palabra hebrea indica más bien cuajada. La cuajada, algunas versiones la traducen como mantequilla. Y el aceite eran considerados por los habitantes del cercano oriente como símbolo de prosperidad. Recuerden el caso de la viuda de Sarepta. Job dice que en su vida anterior la leche y la mantequilla eran tan comunes como el agua. Y la tierra pedregosa
donde crecían los olivos, echaba ríos de aceite. El aceite que se empleaba como alimento para alumbrar, para ungir el cuerpo y para fines medicinales. Así aparece en Deuteronomio 32, 13 y 14. Era muy cotizado entre los antiguos. El aceite en aquellos días era como lo es el petróleo en nuestros días. Ahora Job añora este aceite, esta leche, esta cuajada, esta mantequilla, estos olivos, y menciona ríos, un río que le proporciona agua constante a los olivos, de manera que en cualquier época del año el olivo producía su fruto. En el versículo 7 aparecen dos frases que llaman la atención: a la puerta y asiento. A la primera, Job recuerda tres motivos principales de su felicidad anterior. Primero, la comunión con Dios. No se puede olvidar. Tú no puedes olvidar cuando estabas conectado a Dios. Hay una enorme diferencia. Hay un contraste entre la vida conectada con Dios y la vida desconectada de Dios. La segunda, el compañerismo con sus hijos. Oh, mis queridos amigos, una cosa es el hogar con el bullicio de los niños haciendo de las suyas, y otra cosa es el nido vacío. Tercero, el respeto de sus prójimos. Job no solo tenía el respeto de sus hijos, sino el respeto de la comunidad en la que vivía. En este capítulo se detalla más este último aspecto. En la puerta de la ciudad se administraba justicia y se llevaban a cabo los negocios públicos. Allí se juntaba la multitud y manifestaba respeto a Job como a uno de sus caudillos. Revise Nehemías 8, 1, 3 y 16. La siguiente palabra de este versículo que llama la atención a los compiladores de este comentario es asiento. ¿Qué era un asiento? Se preparaba un asiento para cada juez, en el cual el juez se sentaba para escuchar pleitos y dictar sentencias. Es interesante ver que Job era tan apreciado que había un asiento preparado para él. Pero ahora, en su condición de abandonado aparentemente por Dios, ese asiento seguramente lo ocupaba otro. El versículo 8 nos lleva a los jóvenes y a los príncipes. Toda esta descripción es una hermosa ilustración de las costumbres del cercano oriente y del respeto que se brindaba a un hombre distinguido y de noble carácter. Los jóvenes se retiraban a los rincones y los ancianos se ponían de pie en señal de respeto. No se rendía homenaje solo por la edad, sino por la dignidad. Acá los príncipes, esos dignatarios nunca se aventuraban a expresar una opinión contraria a la de Job, porque respetaban en gran manera su sabiduría y su carácter. Revise lo que vimos en el capítulo 21, el versículo 5.
En el versículo 11 encontramos una expresión que vamos a leer completa. Estamos en Job 29, versículo 11. Dice, un saludo para los 73 jóvenes conectados, gloria a Dios. Bueno, dice, entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío. Los que me oían y los ojos que me veían. Dos sentidos, dos de los 5 sentidos, oír y ver. Estamos siendo vistos y estamos siendo oídos. Y hoy, gracias a las redes sociales, estamos siendo vistos y oídos por más gente de lo que nosotros podemos pensar. Solamente uno de estos días me senté a ver la plataforma de Like y eran miles y miles y miles de vistas que aparecían de los videos que subimos diariamente a esta plataforma. Enorme cantidad de gente está haciendo uso del oído y de la vista. Y de esto Job dice, los que me oían y los que me veían. Además de los príncipes y nobles, este versículo incluye al pueblo que también respetaba a Job. La gente común veía en él a un defensor protector y él sentía la satisfacción de ser amado sinceramente por el pueblo. En el versículo 12, yo libraba. Para entender a qué se refiere Job, miremos el versículo completo. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. En este versículo se revela el espíritu de Job en contraste con las acusaciones de sus amigos registradas en el capítulo 22, 5 al 10. Uno de los principios éticos que más se hace resaltar en el Antiguo Testamento es la justicia hacia los pobres y la misericordia con los desvalidos. Salmo 72, versículos 12 al 14. Proverbios 21, versículo 13. Proverbios 24, versículos 11 y 12. E Isaías 1, 17. El versículo 13 resaltamos dos expresiones. La bendición del que estaba a punto de perecer, de perderse, venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Se iba a perder, el que se iba a perder, el que estaba por perderse, el que estaba a punto de perderse. Dice la Reina Valera actualizada. Se refiere al que había sido acusado falsamente y corría peligro de ser ejecutado
o a quien estaba a punto de morir de pobreza y necesidad. Caso patético, el de las viudas. No hay gratitud más entusiasta y sincera que la de una persona cuyo benefactor la ha librado de una muerte inminente. Hablando del corazón de la viuda, Job vivía en tiempos cuando la supervivencia de los desvalidos como las viudas y los huérfanos dependía de la magnanimidad de personas bondadosas. No había asistencia social como existe hoy para atender, para hacer frente a las necesidades humanas. ONG o fundaciones, centros de salud o demás. Personas como Job proporcionaban gran felicidad a los que se hallaban privados de todo sostén. Saltamos al versículo 19. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. En mis ramas permanecía el rocío. Raíz, mi raíz. Job dice que su prosperidad era como un árbol que crece junto a un río. Es segunda vez que lo menciona en este capítulo. Nutrido por las aguas que llegan hasta sus raíces y el rocío que cae sobre sus ramas y sus hojas. Job habla de una vida con propósito. Job habla de una vida con metas. Job habla de una vida con visión. Job habla de estar pegado a aquel que provee vida y vida en abundancia. Un árbol plantado a la orilla de un río nunca deja de florecer. Aún en tiempos de sequedad, en un tiempo de verano, sus hojas están verdes porque no le falta el agua. Revisa Génesis 27, 39 y el Salmo 1, 3, el 133, 3 y Jeremías 17, 8 al 20. Perdón, 8. Ya en el versículo 20 tenemos lo siguiente. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Arco, mi arco. ¿Qué era un arco? Símbolo de fuerza, registrado en Génesis 49, 24. Job no estaba exhausto. Seguía vigoroso, fuerte. Listo para batallar con quien fuera, aunque no sabía quién era el que lo atacaba. Gracias, Fidelina Hernández, gracias. El versículo 7, el versículo 21. Consejo. Miremos. Los que me escuchaban esperaban callados mi consejo. ¿Por qué esperaban el consejo de Job? Si Job se estaba muriendo, ¿qué puedes aprender de un hombre que se está muriendo? El versículo 7. Job había hablado de su cargo como juez. ¿Recuerdan a la puerta de la entrada de la ciudad? Ahora dice, recuerdan que ese asiento ya lo ocupaba otro. Ahora dice que era estadista y consejero de Estado. Job estaba acostumbrado a dar consejos. El versículo 23, saltamos al 23 que dice, me esperaban como a la lluvia, abrían su boca como a la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Comparar un consejo con las lluvias
es darle el mayor valor posible. ¿Sabe qué era la lluvia tardía? Era la primavera que hacía madurar las cosechas. Y en la Biblia hay cualquier cantidad de textos que se refieren a la lluvia tardía como aquella en la que el Espíritu Santo se deja caer. No solo de manera espiritual, sino también de manera física. Era la época de mayor prosperidad. De esa época habla Job. Finalmente, vamos al versículo 25. Yo les indicaba su camino y me sentaba entre ellos como el jefe. Vivía como un rey en medio de su ejército, o como el que consuela a los que lloran. Job no ha terminado de hacer un contraste entre su vida pasada y la actual. Pero al terminar este versículo, parecería describir la vida civil, administrativa y doméstica de Job. Como magistrado o juez, escogía el camino, ajustaba las diferencias y ocupaba el lugar principal. Había un asiento para él en la entrada de la ciudad. Como hábil administrador, presidía como un rey sobre un ejército. Conservaba el orden y la disciplina. Como hombre, procuraba aliviar y consolar a sus prójimos. ¿Por qué Job se defendía tan tenazmente? Se lo había acusado de tremendas culpas y de hipocresía, y le tocaba responder. ¿Ha sido acusado de lo que Job fue acusado? ¿Te han llamado enmascarado alguna vez? ¿Tus amigos, tus vecinos te han abandonado porque consideran que eres doble cara? Job fue acusado de esto. Esta relación de su felicidad anterior hacía resaltar por contraste con la inmensidad de su desgracia. Amigo mío que me escuchas, 61 jóvenes que me están escuchando, te pregunto, muchacho, ¿estás convencido que los que te rodean son tus amigos? ¿Cuándo se identifican los verdaderos amigos? Ahora Job estaba en una calamidad jamás vista por alguien alguno, por hombre alguno. Y los verdaderos amigos, ¿dónde estaban? A él venían todos los que lloraban, cuando sentado en el puesto del juez, les administraba y les proveía lo que necesitaban. Pero ahora era él el que lloraba. ¿Y quién lo consolaba a él? Mañana vamos a ver el capítulo 30, que es la segunda parte de este contraste entre la vida anterior y la vida actual de Job, la situación actual de Job. No te lo pierdas. Promete ser realmente extraordinario. Así, mis queridos hermanos, llegamos al final de estos primeros dos segmentos. En el primero escuchamos Job 29 y en el segundo escuchamos las explicaciones. Convertirnos en modelo para ser imitados por otros. Aunque usted no lo quiera, desde el momento en que usted aceptó a Cristo como su Salvador, se convirtió en un libro
en un libro o una carta que todos ven y que todos leen. Cada vez que usted se viste, cada vez que usted sale a la calle, cada vez que usted abre su boca, alguien lo está viendo, alguien lo está escuchando y alguien está aprendiendo de usted, para bien o para mal. Que nadie pueda decir, me perdí por tu culpa, porque te imité sin darme cuenta que te estaba imitando en lo malo. Pero que sí se puede escuchar y que alguien en el cielo te pueda decir, oye, estoy aquí gracias a ti, porque dejaste tu televisión para atenderme a mí. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias, Señor, por el libro de Job. Seguimos aprendiendo de él. Hace 43 años, cuando iniciamos nuestra vida cristiana de manera formal, este fue el primer libro que estudiamos, Señor. Y lo estudiamos de principio a fin. Llegamos justo a tiempo cuando se estaba comenzando a estudiar este libro. Gracias, Padre. Estamos por cumplir 43 años en esta misión. Y esperamos, oh Dios, con ansia la corona de la victoria. Pero sabemos que todavía hay mucho trabajo que hacer. Todavía hay mucha gente que no te conoce. Y que como Job no tienen idea de por qué están pasando lo que le está pasando. Hombres y mujeres en situaciones de privados de libertad que no entienden por qué están allí. Y otros que están convencidos de que están allí por su propio mal, sin saber que tú, oh Señor, tienes el control de cada una de sus vidas. Dale, Señor, la luz necesaria para que ya sea en una cama de un hospital o en una habitación privados de libertad, puedan gozar de su presencia. Y decir como Job, yo sé en quién he creído. Gracias, Padre, porque sí. Amén. Hemos llegado así al final de estos dos primeros segmentos. Como ustedes ven en la pantalla, son 6 segmentos en esta programación. Le invitamos que no se vaya, quédese con nosotros, que ya está por comenzar nuestro tercer segmento, el devocional de hoy con Elena G. de White. Regreso en 5 segundos. Bendiciones.